Me gustaría antes de comenzar hacer dos aclaraciones muy necesarias. Lo primero es decir que si no ha visto la parte 1, difícilmente va a entender la parte 2 y la 3 de esta trilogía, que por cierto ya está en camino. Tómese el tiempo para entender que esto es un análisis teórico, de un canal, de una persona random en internet. No pretendo creerme poseedor de la verdad absoluta, mis opiniones pueden desde luego ser sujeto de crítica, eso sí, argumentada, respetuosa y sin tomarse nada personal. Llegados a este punto. Es una lástima que hubo ciertas gentes que no entendieron la primera parte y usted que está viendo en este momento este video, y que no la ha visto pretende saltársela para ver la segunda. Le invito a que se salga ya mismo a ver la primera parte que está hermosa. Después, regrese a ver esta segunda parte. Lo segundo es agradecerles a quienes siguen mi contenido en las redes y se han suscrito al canal y a las páginas, si no lo han hecho los espero, tengan por seguro que los siguientes vídeos serán mejores que los anteriores. Quisiera interactuar un poco más con ustedes, que me escriban sus opiniones y críticas al canal, sobre lo que les gusta, lo que se debe mejorar, no importa, recibo el garrote que sea necesario, pero con argumentos. Frente a las polémicas nada que hacer, elaboro contenido para el conjunto de la sociedad, leyendo y organizando ideas, las cuales no salen del jaímico, es contenido pensado y pensante. No se puede tener contento a todo el mundo y como siempre lo he dicho. Defender los valores democráticos, implica más que aprender a coexistir con quienes piensan similar a mí, implica también dirimir de manera asertiva los disensos y coexistir con ellos, también aplica para la democracia digital de la cual tanto renegamos a veces, lo que tampoco implica que cualquier opinión sea válida, ni mucho menos implica hacerle venia a la dictadura de la cancelación tan a la ligera. Hoy vamos a ver en el orden que ofrece la infografía disponible las estrategias 5, 6 y 7. No olvides antes de continuar suscribirte y activar todas las notificaciones para enterarte de contenido nuevo. Te invito a darle me gusta al video y compartirlo, sería de gran ayuda para el crecimiento del canal. También te invito a ver y disfrutar de mis primeros videos. Ahora sí, vamos a darle piel al video. Son del poder. Son para generar plata, eso no es para informar nada, es para generar plata nomás. La quinta estrategia, dirigirse al público como si fuera una persona de poca edad. La mayor parte de la publicidad dirigida al gran público se realiza utilizando discursos, argumentos, personajes y entonaciones algo infantiles. ¿Sí? Como si el espectador fuese una criatura de poca edad o de poco conocimiento. Cuanto más se intenta engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante. También se infantilizan las situaciones y los problemas, al referirse a ellos solamente desde lo superficial, restándole sus cimientos de profundidad y análisis, para mantener a la gente en una media psicológica baja y cercenar toda posibilidad de análisis. Al parecer, cuando se procede de esta manera, es más fácil sugestionar a la gente sin importar si es niño, joven o adulto, ya que se tiende a obtener una respuesta o reacción también desprovista de sentido crítico, como una persona de poca edad. En nuestro tema en cuestión, efectivamente la protesta social ha sido y sigue siendo, desde las esferas del poder y los medios altoparlantes, con sus notas, reportajes y titulares repetitivos, infantilizada, desestimada, reducida a acciones de minorías delincuenciales, resentidos y desadaptados que no dejan salir a todo un país adelante. Como si Colombia fuera un pueblo unido y feliz, un gran paraíso para vivir, como si hubiera salud, educación y empleo digno para todas las personas, como si la crisis sanitaria fuera culpa de las personas y no del perverso manejo del poder nacional y mundial. Desde los medios y el gran público que los siguen y repiten como borregos sus discursos, por una parte se ignora que los hechos coyunturales son solo la puntita del iceberg, la cristalización de problemas estructurales históricos que ya se habían normalizado, como la profunda desigualdad, originada en la exclusión social y política, en la repartición inequitativa de la tierra, la riqueza y el trabajo. Por cierto, ya vieron lo difícil que está acceder a un puesto decente, ¿no? En la violencia derivada de ese estado de cosas y en su instrumentalización por parte del Estado para mantener la dominación y los privilegios de unos grupos sociales sobre otros.
El hecho real de que se está articulando un campo popular con múltiples sectores sociales, demandas y reivindicaciones se presenta mediáticamente de manera displicente como síntomas de manipulación política a las masas, encasilladas en la figura de líderes, partidos y hasta de grupos armados. ¿Hasta ese punto menosprecian al pueblo? ¿En serio? ¿Qué me estás container? ¿Ya les suenan las viejas confiables? ¿Sí se acuerdan? Petro, basta ya. No a la revolución molecular disipada y no al terrorismo urbano de baja intensidad. El ELN y las disidencias de la FARC están detrás de la financiación de las marchas y la protesta. Si usted que está viendo este video se cree estas falacias que tanto repiten y reproducen los medios, déjeme decirle que lo están tratando como infante y usted lo permite, ya que muchos reportajes hablan como si los movimientos estudiantiles de trabajadores, campesinos, indígenas, afros, feministas entre otros, no fuesen capaces de pensar sin padrinazgos, como si necesitaran de un caudillo o una autorización para manifestar sus inconformidades, y como si estuvieran impedidos para actuar con conciencia propia. Es decir, sí, amigues, nos manipulan la mente diciendo que al apoyar el estallido social y el paro y sus manifestaciones, estamos siendo manipulados. ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Pinche pendejo, güey! ¡Ya! Y lo peor de todo es que esa infantilización no es inocente porque conlleva un mal más grave, la criminalización de la protesta, ya que al mostrar repetidamente los supuestos casos de vandalización, bloqueos, aglomeraciones, generando apatía hacia las expresiones de protesta. ¿No les pasa que escuchamos ahora con más frecuencia a gente que apoyaba el paro y que ahora dicen, ya están jodiendo otra vez esos chinos, no dejan trabajar, ojalá les den duro? Sino que además se justifica e incluso se aprueba el uso de la represión desmedida por parte del ESMAD y la policía, y hasta de algunos parapoliciales, mostrándolos como un mal necesario para derrotar a esos resentidos desocupados que marchan, que hacen clase a la calle, que hacen ollas comunitarias y tomas culturales, expandiendo el comunismo, el castrochavismo y el neosovietismo y no sé qué cuántas cosas más. Cuando usted come cuento de eso, le están metiendo la verdad que el status quo quiere, desde la información superficial de la situación, y alguien bien informado, con una o dos preguntas, lo dejan besando la lona discursivamente. Así que evite hacer el ridículo, hay que leer, dudar, buscar diversas fuentes, confrontar y reconocer cuando tiene que replantearse lo que dice. No le dé pena, es más penoso defender lo indefendible solo para tener la razón. Lo lamento mucho, pero no comamos cuento. Este movimiento social, conformado en gran parte por esta nueva generación de jóvenes, ya es un hecho. Está creciendo, no tiene centro de poder y ya no tiene reversa. Y las peticiones ya no se agotan en el retiro de unas cuantas reformas ni en la renuncia de unos cuantos ineptos en el gobierno y el poder. El pueblo colombiano ya no está tan dormido como lo hacen ver, ni es tan inmaduro políticamente como para meterles los dedos a la boca. Porque está la novia al lado. Porque está, El jefe. La novia es la El jefe, aquí todo el mundo, siempre lo dijimos, aquí el jefe es usted. Usted llega y dice dos cositas y Camilo. ¿De qué? A mí me gusta que nadie sepa quién es el jefe ni nada, porque nadie puede chimbear a nadie. Reclámele a alguien. Reclámele a alguien y dígale algo. Y nosotros realmente el jefe es Duván. En la descripción les dejo un artículo excelente de la Universidad de Antioquia donde se profundiza sobre la infantilización de la protesta y que me sirvió de base para fundamentar este punto. La sexta estrategia, utilizar el aspecto emocional antes que la reflexión. Difundir información y contenido que trastoca el lado más sensible y emocional de las personas es una técnica clásica para causar cortocircuito en el análisis racional de una situación y en el sentido crítico de los individuos. Por otra parte, la utilización de un registro emocional permite acceder más fácilmente al inconsciente para implantar ideas, deseos, miedos, terrores, compulsiones e incluso inducir comportamientos. En el caso colombiano, reducir la información a lo meramente superficial y peor aún, a su apreciación en torno a lo instintivo, ha conllevado justamente a exaltar y a fortalecer los principios más instintivos del ser humano, como los de matar, los de poseer o de imponerse por encima de los demás. En fin, esta estrategia significa socavar toda posibilidad de inteligencia,
de percibir y considerar otras miradas aparte de las que se imponen sutil y tácitamente a través de la repetitiva manipulación emocional y el amarillismo. Un primer ejemplo de esta estrategia lo podemos encontrar en los continuos reportajes sobre los impactos de las manifestaciones, donde hablan de destrozos en los sistemas de transporte masivo, en la infraestructura urbana, enfatizan a toda hora en los bloqueos, en el desabastecimiento de víveres, en la perturbación de los comercios y en general en la alteración de la vida cotidiana y de cierta percepción de normalidad y orden que se tiene en un país que nunca ha tenido orden. Nos han vendido una realidad para hacernos sentir deprimidos y así presionar a gritos que no más paro y que retome una normalidad que desde marzo de 2020 ya no existe y que nunca ha sido para nada ni Oslo, ni Helsinki, ni Dubái. Y a la vez nos han hecho ignorar y peor aún normalizar una realidad que nos debería tener más preocupados, indignados y tristes. La muerte, represión, criminalización y estigmatización de quienes están dando la lucha en las calles, de quienes no tienen otra opción de vida más que hacerse escuchar cuando los que deberían escucharlos y solucionarles no lo hacen. Hemos normalizado que maten a nuestro propio pueblo y no nos duele. Ah, pero ¿y si las muertes son personal de la policía, del Estado o de los espacios más visibles de lo mediático y la farándula? Ahí justito comienzan a diluviar en los medios las cortinas de humo, los días cívicos, los reportajes sobre vida y obra o biografías, y gran parte del público conmovidos y llorando mientras las velatones pacíficas por personas comunes y corrientes las dispersan con gases, tanquetas y balas. Ese es el destino de quienes somos, en palabras del maestro Galeano, los nadies, que costamos menos que la bala que nos mata. Sentimos pesar por los destrozos en los semáforos y en las calles, pero normalizamos la corrupción, la impunidad de los corruptos, el clientelismo y los desfalcos fiscales que nos suman miles de millones sino billones, y que nos quieren poner a pagar a nosotros todos, todas y todes, o como sea, a cuentagotas, con los recaudos tributarios. ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto entender eso? ¿Y por qué nos cuesta tanto indignarnos por eso? Perdón, me exalté. ¿Emocionalidad selectiva y a conveniencia? Ah, ya. Chévere así. Otro ejemplo sería la manera como el gobierno hace uso de la pandemia para chantajear emocionalmente a la gente. Esta es la forma de descalificar y estigmatizar la protesta social desde otro enfoque. La pandemia les cayó de perlas a muchos gobiernos del mundo que a finales de 2019 enfrentaban levantamientos sociales en sus países y que ahora con el encierro masivo los pudieron neutralizar parcialmente. Francia, Hong Kong, Ecuador, Chile y Colombia. Y cabe mencionar los que se han levantado durante la pandemia: Estados Unidos, Bolivia, Myanmar, Canadá y Colombia nuevamente, contra el abuso policial en el 2020 y el paro nacional actual. Llama la atención en el caso colombiano cómo, bajo el argumento de impedir la vulneración de las medidas para contener la pandemia, se han impuesto mecanismos de represión y criminalización a quienes protestan y a la movilización ciudadana. La imposición del estado de excepción, el uso excesivo de la fuerza, el uso masivo del traslado por protección, comparendos pecuniarios, detenciones arbitrarias, así como la descalificación pública de los motivos de la protesta y estigmatización de las organizaciones convocantes por parte de las autoridades nacionales y locales, bajo el pretexto de que se incumplen las medidas de protección sanitaria. Resulta muy miserable, mezquino y conveniente que, además de desconocer y descalificar la protesta y su legitimidad, asegurando que son parte de planes siniestros para desprestigiar a la autoridad, que ella sola se desprestigia solita, por cierto, se metan con lo emocional de la gente y peor en estos tiempos tan difíciles, al afirmar que la protesta disemina una pandemia que podría costarle la vida a nuestros familiares. El resultado: nos dividieron como pueblo y las protestas se redujeron conceptualmente, hasta el punto que se ve con malos ojos a los manifestantes, no solo por vándalos, por delincuentes o por violar las medidas sanitarias como el aislamiento, razón suficiente para dispersarlas dentro de su lógica, además de la criminalización descrita antes, sino que también por no pensar en su círculo social y familiar y por no amarlo y por no amarse a sí mismo, por contagiarse y contagiarlos al llevar el virus a la casa. ¿Quién no se ha enfrentado a este complejo dilema moral entre pandemia y crisis sociopolítica?
Y articulando un poco con la estrategia anterior sobre la infantilización masiva, no se fija la mirada en las alcaldías y la presidencia, quienes no garantizaron condiciones mínimas de supervivencia para la mayoría que no se puede quedar en casa porque no tiene posibilidades de sustento económico. No se fija la mirada en quienes impulsaron programas que solo se prestaron para más corrupción de la que hay. Ingreso solidario con montos miserables y de acceso imposible, mercados que no alcanzan, y que los corruptos como raro cobraron muy por arriba de su costo original, aparte de la mamadera de gallo para garantizar el plan de vacunación hasta el punto que Colombia es de los países con peor gestión al respecto. Y como si fuera poco, no sé si recuerdan esta imagen del video anterior, yo sé que es mucho texto pero es gravísimo. ¿En qué se han gastado la plata del Fondo Nacional de Emergencias? ¿Frente a esto no hay indignación? ¿Esto no nos toca la emocionalidad? Porque vale la pena en este punto recordar que todos los programas nombrados no se financiaron con la chequera personal de Duque o de Carrasquilla, ni con las cuentas corrientes de Ruiz o Claudia López, ni con la nómina de Daniel Quintero. Se financiaron con dinero público, es decir, dinero de aportes de ustedes quienes me ven y escuchan, aportes míos y de la ciudadanía en conjunto. ¿Eso no indigna ni toca la emocionalidad? Pues debería. Nosotros estemos quietos respecto a la reacción de esa clase, pues van a seguir allá, van a seguir haciendo lo que quieren, distribuyendo la plata como quieren, distribuyendo los contratos como quieren, distribuyendo nuestro bienestar como ellos quieren y nosotros de brazos cruzados. En quienes hemos salido a marchar y nos hemos manifestado se ve más que visos de manipulación y deseos de morir, con todo y los baches organizativos que son comprensibles, un despertar masivo de conciencia, que si bien tiene cierto carácter emocional en las marchas, refleja la rabia digna y colectiva que nos ha sacado del confort y nos ha llevado a asumir diversas formas de activismo, aún en situación de emergencia sanitaria mundial. Imagínense lo mal que la estamos pasando que tocó dejarla en segundo plano para decirle no más al mal gobierno. Les dejo otro documento muy interesante en la descripción sobre este aspecto. Estrategia 7. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Se trata de lograr que el gran público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control, a través de diversos mecanismos y métodos que a veces no se perciben directamente, como son los recortes presupuestarios en educación, en profesorado y en becas, posgrados carísimos, carreras imposibles para una gran población, crear y expandir las brechas entre la educación pública y la privada. En Colombia es abismal esa brecha y mis colegas profes y directivos no me dejan mentir. No proporcionar las herramientas necesarias para culturizar o subidas de IVA cultural como si de un artículo de lujo se tratara y muchas cosas más. Las industrias de la información y el entretenimiento al servicio del poder tienen muy en claro que la ignorancia es la peor arma de destrucción masiva que hay. Por eso ponen en práctica diversos procesos y métodos que la promueven, directa e indirectamente, que se volvieron habituales, que no son fáciles de identificar instantáneamente y que garantizan el control de la gente. No más fíjense en cosas curiosas, como el poco o nulo espacio que hay para programas con contenido cultural en los canales con mayor audiencia, el emitir programas televisivos donde los espacios educativos son estereotipados constantemente como espacios de represión y control, el poco espacio publicitario a productos educativos, con excepción de las ferias escolares de los monopolios comerciales a inicios de año, etc. Y así, por lo bajito, en resumen, el enfoque es generar apatía y desincentivar el acceso a la cultura y a la educación, abrupta o sutilmente. Por cierto, ¿ya vieron qué interesante se puso la pelea de Carla Giraldo y Liz Pereira en Masterchef? Y la facha de Marvel discriminando a Machado en el reality. Por Dios, estas noticias. La nueva cortineta después del fútbol, me imagino. Ya en nuestro tema en cuestión, una de las principales peticiones de las históricas luchas sociales y que se encuentra en el pliego de negociación con el gobierno es el acceso a una educación superior pública, digna, gratuita y de calidad. El gobierno supuestamente cumplió con un contentillo que fue bien explotado mediáticamente para calmar los ánimos de la protesta, aunque sin ningún éxito: la aprobación de la matrícula cero. En apariencia, todo bien, pero en la realidad es para un solo semestre. Se archivó el proyecto hace un mes y al final solo resulta siendo pañitos de agua tibia, ya que no resuelve las demás peticiones y problemáticas que son de muy larga data.
como la necesidad de ampliar cobertura y garantizar permanencia para mucha gente sin recursos económicos, el hecho cumplido e irrefutable de que la educación pública es de los rubros que menos presupuesto recibe, los altos intereses de las financieras educativas y la gente que se encuentra problemada y endeudada por ello. La discusión eterna frente a la calidad de la educación desde el deber ser versus cómo es en realidad, las constantes amenazas de privatización directa e indirecta, los históricos recortes presupuestarios a la educación en general y que se reflejan en plantas físicas en estado deficiente, reformas curriculares con el fin de reducir contenidos, nómina de maestros y duración de los programas, etc. Los paros estudiantiles de 2011 y 2018 reflejan la necesidad de que esto sea atendido con seriedad y oportunidad. Además de lo anterior, la problemática general sobre educación en Colombia incluye todo un universo de temas y problemas que se mantienen sin agendar ni resolver. No puede faltar el flagelo de la corrupción, que por supuesto también ha permeado en este campo, evidenciada, por solo poner algunos ejemplos, en los tan conocidos escándalos dentro de los planes de alimentación escolar y las pechugas a 40.000 pesos, en la cual la actual ministra Angulo, que tanto nos ama a los profes, está involucrada. Pero desde los grandes medios todo se trivializa y solo se reduce a hablar de todo lo malo que hacemos los profesores, de la sobrevictimización de los niños y niñas por la deficiencia de la educación virtual, y claro, de la imperiosa necesidad de regresar a clases presenciales a que los niños, niñas y adolescentes socialicen entre sí, como si los protocolos no implicaran mantener el vigilar y castigar en nombre de la salud pública. ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños! Entonces, podemos ver cómo se promueve de forma masiva la ignorancia y la mediocridad de dos maneras o desde dos enfoques. Primero, en la naturaleza misma de la política educativa general, que está diseñada para seguir reproduciendo las desigualdades sociales y para su instrumentalización por parte del mercado, la politiquería y la corrupción. Y segundo, en la manera como le muestran al gran público el problema, lleno de sesgos y como le conviene al establecimiento y a la hegemonía de la información a su servicio. Y como gran parte del público no lee, no investiga y solo habla con base a juicios construidos a base de prejuicios, que a su vez son adquiridos mediáticamente o entre pares, igual o peor de desinformados que ellos. Pero vamos a ver, ¿que somos tontos o qué? Entonces vemos que el problema es extremadamente complejo, va para largo y hay mucha tela para cortar al respecto. Así que vuelvo e insisto, hay que leer, hay que investigar un poquito más allá de lo que percibimos cómoda y convenientemente día tras día. Hay dos temas hipersensibles que me interesa abordar a futuro. El primero es el papel de la educación como formador político y segundo, la tan debatida calidad de la educación, pero serán abordados a profundidad para un próximo video o espacio, lo prometo. Bueno, y hasta aquí llegamos por hoy. Espera muy pronto la tercera y última parte de la trilogía, con las estrategias 8, 9 y 10. No olvides comentar sobre el video y el canal, suscribirte y activar todas las notificaciones para enterarte de contenido nuevo. Si te gustó, te invito a darle me gusta al video y compartirlo. Sería de gran ayuda para el crecimiento del canal. También te invito a ver la primera parte y los demás videos. Desmantelando la escuela del mundo al revés, esto es Contra Escuela. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!